Entonces ya aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Entonces vamos con este primer punto. Este es el punto 8 menos 5, es decir, 8 en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y menos 5 en Y, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, más o menos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, por aquí. Vamos a borrar. Aquí está. Este es el punto 8 en X menos 5 en Y. 8 menos 5. Y el otro punto es el punto 3, 2. Casi ahí ninguno tuvo inconvenientes en identificar estas cosas, ¿no? Aquí está el punto 3, 2. Pero entonces, muchos en que fallaron. Primero, no marcaron el vector, es decir, no marcaron la dirección de la flecha. Acuérdense que esto es muy importante porque no estamos hablando de una recta, estamos hablando de un vector que tiene que tener dirección. Entonces, como el punto 1 yo lo marqué aquí y el punto 2 yo lo marqué acá, entonces mi vector tiene que ir en este sentido, acá. Les falló casi a todos, por no decir todos, que no pusieron la flecha. ¿Ok? Por favor, no olviden poner la flecha, porque la flecha es la que me indica a mí en dónde está el vector, hacia dónde va el sentido del vector. ¿Ok? Recordemos que este es el punto, perdón, es el punto 3, 2. 3,2. Entonces, esta parte casi todos la tuvieron bien excepto por esta cuestión. Ahora, recuerden, hay que hacer el triángulo, ¿no? El triángulo lo completamos con el movimiento en X y el movimiento en Y. Siempre tiene que ser un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tenga un ángulo recto, acá. En este caso aquí lo tiene. Otra cosa en la que todos fallaron es que no me marcaron, cuando me marcaron la dirección, no la dibujaron. Ya vamos a entrar en detalles con eso. Entonces estamos con el vector h. Entonces, ¿cuánto fue el avance en x del vector h? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto avanzó en x? ¿Hacia dónde se movió? Hacia la izquierda. Entonces, empezó en 8, terminó en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, en 3. Empezó en 8 y terminó en 3. 1, 2, 3, 4, 5. Retrocedió 5 unidades, entonces menos 5. ¿Sí? Ese menos tienen que manejarlo con cuidado, ya les explico. ¿Y cuánto fue el cambio en de Y en H? ¿Subió o bajó? Subió, porque empezó en menos 5 y terminó en 2. Fue 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 escalones subió. ¿Ok? Entonces, este lado de este triángulo mide 7 unidades, porque esto fue lo que subió en Y el punto, 7 unidades. Y este lado de acá vale 5 unidades. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Pero ustedes me dirán, ¿pero por qué vale 5 y no menos 5 si retrocedió 5? Porque estoy hablando del tamaño de esta línea. Es decir, el tamaño de esta línea es 5 unidades. Claro, retrocedió 5. Eso me ayuda para saber que el punto se movió a la izquierda. Pero el tamaño de esto es 5 como tal. De todas maneras, en muchas cosas que algunos fallaron fue lo siguiente. Recuerden que cualquier número al cuadrado siempre va a ser positivo. Es decir, cuando queríamos saber la magnitud de h, entonces era la raíz cuadrada de mi delta de x de h al cuadrado más mi delta de y de h al cuadrado también. Entonces, en la magnitud de h vendría siendo menos 5 al cuadrado es 25, no menos 25. Algunos me pusieron ahí menos 25. Recuerden que los números al cuadrado siempre son positivos. Más 49. ¿Ok? Entonces, ya simplemente es sumar esos números y obtener la raíz. Y el tamaño de este vector me da 8,6. Tienen que dibujar dónde está esto. El tamaño de este vector es el tamaño de este triángulo, de este lado del triángulo, de la hipotenusa. Aquí, esto mide 8,6, esto mide 7 porque es delta Y, y esto mide 5 porque es delta X, ¿sí? No se les olvide siempre marcar esas unidades.
dónde están, porque ustedes me hacen un montón de cálculos y no me señalan dónde están las cosas. Entonces, ¿yo cómo sé que ustedes no están haciendo un cálculo, por decirlo así, arbitrario y automático y no están identificando qué es lo que hay que hacer? Ahora veamos el ángulo. Es bastante interesante. Voy a dibujar este triángulo aquí arriba para que no, digamos, se llene esto de cosas que no puedan entender. Solo lo voy a trasladar. Entonces, vamos a mover este triángulo de acá. Aquí muevo el vector. Solo lo estoy moviendo para que el dibujo aclare un poco. No se preocupen. Simplemente lo estoy trasladando. Ya sabemos cuánto mide cada lado del vector, porque ya sacamos cada lado del triángulo, ¿sí? Ya sabemos que este mide 7 unidades, porque lo sacamos con el delta Y. Sabemos que este mide 5 unidades, porque lo sacamos con el delta X. Y sabemos por Pitágoras que esto mide 8.6, este lado del triángulo, ¿sí? Porque lo sacamos aquí con Pitágoras. Ahora queremos, ya con eso tenemos la magnitud de este vector. Ahora queremos saber cuál es el sentido, es decir, cuál es el ángulo. Aquí hay algunas razones alternativas. Uno podría sacar dos ángulos para tener el sentido del vector. Un ángulo es este, que le vamos a llamar alfa 1. Y el otro ángulo puede ser este, que le podemos llamar alfa 2. ¿Sí? Por ejemplo, algunos lo hicieron con el coseno, ¿no? Entonces sabemos que el coseno de alfa 2, que en este caso es este ángulo de acá, es igual a la hipotenusa, el cateto adyacente, que es este, 5, sobre la hipotenusa, 8.6. Algunos me pusieron menos 5, porque eh, porque fue negativo en el que estaba acá. Entonces vamos a ver que hay una cosa bastante interesante. Entonces vamos a ver a qué es igual alfa 2, si lo dejamos negativo. Lo ideal sería que tomáramos la magnitud, solamente 5, ¿sí? Pero ya les voy a explicar cuál es el resultado bastante interesante que van a obtener. Algunos de ustedes me han manifestado que no saben operar muy bien la calculadora. Entonces les voy a mostrar en el video cómo se hace con la calculadora, ¿ok? Voy a parar de transmitirles esto un momento. Solamente voy a hacer esta operación de acá. Esta operación de aquí la voy a hacer y ahorita regreso con el cuaderno. Aquí tenemos la calculadora. Se supone que la deben tener acá, ¿no? Entonces, aquí tenemos una calculadora de Google, cualquiera, no se preocupen. Seguramente la que ustedes tienen es exactamente la misma, solamente que la tienen en físico, pero funciona igual. ¿Cómo yo opero con la calculadora? Todas las calculadoras tienen este botón que se llama inverso. Y observen que cuando ustedes imprimen inverso, esto cambia a la -1. ¿Sí lo ven? Esto cambia a la -1. Le quito el inverso, queda coseno. Le pongo el inverso, coseno a la -1. A nosotros nos interesa el coseno a la -1 para sacar el ángulo. Entonces, observen aquí. Si saco coseno a la -1, también le llaman arcoseno en algunas calculadoras. Yo le digo coseno a la -1, pero su nombre, digamos, más preciso sería arcoseno. Entonces, el coseno a la -1 de esto, ¿qué sería? Sería, el coseno a la -1 sería de -5, como ustedes lo tenían, perdón, -5 dividido el valor de la hipotenusa que calculamos, que fue 8.6 aproximadamente, ¿no? Y entonces, si le damos igual, nos va a dar un ángulo de 2.86. Entonces, hay que ver que aquí está en radianes. Ese es otro error que pueden tener. Hay que poner lo que esté en grados, ¿sí? Para que la calculadora opere bien. Entonces, no está en radianes, que esté en grados la calculadora, ¿vale? Entonces, inverso, coseno. Y nos da ya 125.54.
Entonces, ojo, la calculadora tiene que estar en grados. Después les voy a explicar cómo se expresa en radianes. De hecho, eso ya lo deberían haber visto en otra clase, pero cualquier cosa yo les explico. No se preocupen. Entonces, les da 125,54, ¿ok? Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero ¿y ese ángulo qué significa? Vamos a ver entonces. Ok, regresamos entonces a nuestro tablero. Y entonces nos da que aquí alfa 2 es igual a 125,55 grados aproximadamente. ¿Sí? No olviden poner las unidades. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que pongan un poco de sentido común. Si ustedes dibujan el ángulo acá y les da 125,55 grados, ¿realmente este ángulo mide 125,55 grados? O sea, ustedes deben tener alguna noción de los ángulos. Aquí lo primero que se ve, si esto es un ángulo de 90 grados, si un ángulo me mide la apertura entre dos radios, es decir, cuán abierto está esto. Si este ángulo mide 90 grados, un ángulo más grande que 90 grados va a ser algo así aproximadamente. Entonces no tiene sentido que este ángulo mida esto. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué puse 125? Bueno, en realidad, cuando ustedes siguen conservando el -5, como lo conservaron acá, ustedes lo que están encontrando en realidad es este ángulo. Este es el que mide 125,55 grados. ¿Está bien? Sí. En verdad esto también sirve para marcar la dirección del vector, porque en realidad lo está marcando, sirve también para describirlo, ¿no? Si uno toma como la vertical su referencia. Pero si ustedes me dibujan 125 acá, pues no está bien, porque en realidad ustedes me están encontrando un ángulo distinto a este. Ustedes en verdad están encontrando este cuando conservan el negativo, ¿sí? Entonces, en realidad, muchos lo que calcularon fue este ángulo de acá, en vez de este ángulo de acá. Ahora, muchos me decían aquí también, ahora lo recuerdo, hay dos posibles resultados, ¿no? Menos 25 más 49 y 25 más 49. No, la magnitud del vector es una sola. Lo que pasa es que no hay dos posibilidades porque no tiene sentido. La posibilidad es una sola, porque esto al cuadrado siempre va a dar positivo. Entonces, no es que haya dos posibles magnitudes. La magnitud es una única y ya. En el caso del ángulo sí puede haber dos probabilidades, porque ustedes me pueden dar este ángulo o me pueden dar este ángulo. Si ustedes dejan el 5 negativo, aquí en el delta x, es decir, porque el punto retrocedió, está bien, pero dibujen bien el ángulo. No es este de acá, que es 125,55 grados. Entonces, veamos qué pasa si ustedes toman el negativo, el positivo, es decir, la magnitud del ángulo, no solamente la magnitud de esta línea, no, sin contar su valor negativo, solamente la magnitud. Veamos qué obtenemos. Aquí ya tenemos el coseno a la -1 o arcoseno, recuerden, de 5 en este caso, dividido 8,6. Esto les da 54,45, ¿va? Y en este caso sí estamos encontrando el ángulo que dibujamos en principio. Entonces regresamos acá. Y entonces ese ángulo, este ángulo de aquí, si lo hacemos el coseno de alfa 2 como 5 dividido 8,6, entonces tenemos que el coseno alfa, o el ángulo alfa es 54,45 grados. Este ángulo de acá sí es este de acá y sí tiene sentido. ¿Lo ven? Ahí sí estamos bien. Por eso es que siempre se toma la parte positiva para hacer la división. Si ustedes toman la parte negativa, no está mal, pero entonces dibujen el ángulo que están encontrando, porque me calcularon este y me dibujaron este ángulo, si es que lo dibujaron. Entonces no tiene sentido. Pero veamos algo aún más interesante. ¿Qué pasa si yo sumo estos dos? ¿Cuánto me da? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 5 y 3, 8, 1. Nos da 180 grados.
Y tiene todo el sentido del mundo. Si yo sumo este ángulo con este, pues ¿qué obtengo? ¿Sí? Sí, vamos a dibujarlo acá, ¿no? Si yo sumo este ángulo con este ángulo de acá, pues ¿qué estoy obteniendo? Pues un ángulo llano, una vuelta entera, ¿no? Una forma buena de probarlo es que ustedes suman los dos ángulos y les tiene que dar 180 grados. Esto es lo que llamamos un ángulo externo porque está por fuera del triángulo y este lo llamamos un ángulo interno porque está dentro del triángulo. ¿Sí? Los dos tienen que sumar y darme 180 grados. Ahí no hay de otra, ¿vale? Otro error que veía que hacían era, no, es que el ángulo, si lo hacen con el coseno, les da una cosa, y si lo hacen con el seno, les da otra. No, revisen bien sus cálculos. Yo les mostré dos métodos diferentes para encontrar el mismo ángulo. Si lo hacen con el coseno o lo hacen con el seno, les tiene que dar muy parecido o si no lo mismo, porque están encontrando el mismo ángulo a partir de dos métodos diferentes, pero es exactamente el mismo ángulo, entonces no tendría por qué cambiar. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Y la suma de los dos les tiene que dar 180. Entonces, ¿ahí qué les falló a todos? Pues que desafortunadamente no todos me dibujaron el ángulo que estaban encontrando. Tienen que dibujarlo. Otra cuestión es sobre el sentido del vector. Casi todos lo tuvieron bien. Hubo otras personas que desafortunadamente no. ¿Así? Entonces, vamos a hacer énfasis sobre el sentido del vector. ¿Ok? Este vector tiene en un sentido positivo, si se quiere, porque la flecha va hacia allá. Si yo les pido que dibujen el vector negativo, es exactamente el mismo vector, con la misma dirección y con el mismo sentido. Exactamente el mismo. Lo único que cambia es que donde iba la flecha, ahora empieza el vector y donde termina, donde antes empezaba, ahora termina. Lleva la flecha. Solamente tengo que invertir la flecha. Antes la flecha estaba aquí, ahora está acá. Entonces, este vector de acá es lo que yo llamaría mi vector menos h. Y este de aquí sería más h. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, dibujen el vector negativo, pues lo único que tienen que hacer es cambiar la punta de la flecha. El sentido tiene que permanecer igual. Y la magnitud, pues ni se diga, ¿no? Tiene que permanecer igual también. Entonces, esas fueron algunas fallas que vi en este ejercicio, ¿no? Vamos entonces con el siguiente. Vamos con z. Entonces Z tenía dos puntos, ¿no? Un punto Z1 y un punto Z2, el vector Z. El punto Z1 es el punto menos 4,2 y el punto Z2 es el punto 2, menos 5. Vamos a hacer entonces el plano cartesiano nuevamente y vamos a dibujar esos puntos. Ok, entonces empezamos. Este es 1, digamos, 2, 3, 4, 5, 6. Qué sé yo. Y este es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y este es 1, 2, 3, 4, 5. Y este es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Ok? Entonces, el primer punto, ojo, el primero, es decir, donde empieza el vector, es menos 4, 2. Menos 4 en X es 1, 2, 3, 4 y 2 en Y, está por acá. Y el siguiente punto es 2 menos 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos por acá. ¿Okay? Ahí tenemos Z1 y aquí tenemos Z2. Y ahora vamos a pasar a dibujar el vector. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y entonces, lo primero que hay que hacer nuevamente es la magnitud del vector. Entonces recordemos, la magnitud de Z es igual a la raíz cuadrada de lo que avanzó Z en X más lo que avanzó Z en Y. ¿Sí? Y todo esto va al cuadrado. Entonces, ¿cuánto avanzó en X? Este punto estaba aquí y terminó acá. ¿Cuánto avanzó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos. ¿Y se corresponde eso con el cálculo? Sí. Bueno, 6, perdón. 3, 4. 1, 2.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, avanzó 6 puntos. Estaba en -4 y pasó a 2. Es decir, avanzó hacia la derecha, avanzó positivamente. Empezó en -4 y terminó en 2. ¿Cuántas unidades hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se movió en 6. Entonces 6 al cuadrado más, ¿cuánto se movió en X? Empezó en 2 y terminó en -5. Entonces se debió haber movido 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En efecto, 7. ¿Vale? El cálculo analítico es fácil. El punto final, -5, menos el inicial, -2, -7. ¿Vale? Pero también pueden contar, como les sea más fácil. Y entonces esto nos da 36 más 49. Eso nos da la raíz de 85, más o menos. Y más o menos la raíz de 85 es 9,22 aproximadamente. ¿Ok? Y entonces ya sabemos cuánto miden estos lados. Entonces ya podemos hacer nuestro triángulo. Hacemos el triángulo. El triángulo lo pueden hacer como quieran, o aquí o acá. Lo importante es que armen un triángulo acá. Vamos a hacerlo abajo entonces. ¿Ok? Y entonces, para comodidad, lo que voy a hacer es mover el triángulo afuera. Lo voy a trasladar simplemente para poder hacer cálculos más fácil. Lo voy a mover acá. Aquí está. Entonces, este lado de acá, que es la magnitud del vector, ya lo habíamos calculado, ¿no? Es 9,22. Este lado de acá es en Y, ¿no? Entonces sería 7. Y este de aquí es en X, es decir, 5. 6, perdón. 6. Lo borramos. Voy a escribirlo más claro. 6. Y nuevamente, entonces vamos a encontrar la dirección del vector. La dirección del vector, curiosamente, se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Entonces tenemos el vector, el ángulo lo puedo pintar o aquí, que es alfa 1, digamos, y acá, que sería alfa 2z, digamos, alfa 1z, ¿sí? Cualquiera de estos dos ángulos puede servir. Si usted hace el triángulo aquí arriba, que algunos lo hicieron, vamos aquí arriba, no pasa nada, es igual, porque este ángulo de acá es este mismo de acá, ¿ok? Entonces no se preocupen, no pasa nada. Y este ángulo de acá sería este mismo de acá. Entonces no importa cómo usted arme su triángulo, le va a quedar bien igual, ¿ok? No pasa nada. Entonces, siempre, pero lo importante es que ustedes me dibujen el ángulo, ¿sí? Recuerden, el coseno de alfa es igual a el cateto adyacente, que si es este, coseno de 1z, es este, es 6, ¿vale? Dividido sobre la hipotenusa, que vale 9,22. Entonces, alfa z 1 a qué es igual al coseno a la menos 1 de 6 dividido 9,22. Y ya en el video anterior ustedes saben cómo hacer ese cálculo en su calculadora. ¿Ok? Queda aproximadamente 49,40 grados. Entonces, alfa z1 da igual a aproximadamente 49,40 grados. ¿Sí? Vamos a hacerlo con el seno. Ojo, no es que esté encontrando algunos diferentes. Entonces, ustedes me entregaron a veces y el ángulo alfa que encontraban con el seno era diferente del coseno. No tiene sentido porque es exactamente el mismo ángulo. Solo que aquí en vez de considerar el cateto adyacente, es decir, este lado, considero el opuesto.
pero estoy encontrando exactamente lo mismo. Hacemos el cálculo. Es 51.05. Es diferente de esto, sí, pero muy poquito. En realidad son por las cifras decimales. Entonces no pasa nada. Es exactamente el mismo ángulo, solo que aquí se descachó como por 1 grado y monedas. No es mucho, ¿sí? No pasa nada. De hecho, hay otra forma tercera de hacerlo, que yo lo decía así, es con la tangente. La función tangente es igual al cateto opuesto, que es este de aquí, 7, sobre el cateto adyacente, que es 6. Este de aquí, el opuesto sobre el adyacente. Y entonces el ángulo alfa z1 será igual a la tangente a la menos 1 de 7 sobre 6. Entonces, ¿a qué es igual ese ángulo? $49.40 me da aproximadamente. 49.39 grados. Y más decimales, ¿sí? Todos estos tres son muy parecidos. Cualquiera de los tres métodos que ustedes deseen utilizar les va a funcionar, pero les tiene que dar lo mismo. O sea, no es aceptable que ustedes me entreguen y les den distinto, porque significa que ustedes no están entendiendo la física de este asunto. ¿Cómo les va a dar diferente si estamos midiendo exactamente el mismo ángulo? ¿Ok? Entonces, este ángulo de aquí, ¿cuánto mediría? Si estos dos, si la suma de alfa 1z más alfa 2z es igual a 180 grados, y este ángulo de aquí vale 49.4 grados, entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Es decir, si este mide casi 50 y todo esto mide 180, pues este tiene que medir aproximadamente 130 grados, ¿sí? Porque 130 más 50 más o menos da 180 aproximadamente, ¿no? Se tiene que cumplir esta ley. Entonces, recuerden, dibujen el ángulo, dibujen este triángulo completo que es cada cosa y obviamente no olviden dibujar el vector con el sentido opuesto. La misma dirección, perdón, el mismo sentido, solamente, la misma dirección, la misma magnitud, solamente cambia el sentido, es decir, ¿dónde está la flecha? ¿Sí? Exactamente es el mismo vector, es exactamente el mismo, ¿ok? Entonces vamos con el tercero, pues. A mi parecer es el más sencillo, pero igual lo vamos a hacer. Entonces estamos con el vector W. Mi vector W se compone de dos puntos. W1, que es el punto 5,3, y W2, que es el punto 4,7. ¿Ok? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo lo que está aquí es negativo, negativo, bueno, ya lo saben. Entonces el primer punto es 5, 3. 5 positivo en X, 1, 2, 3, 4, 5. Y 3 positivo en Y, más o menos por acá. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ahí está. Y el segundo punto es 4, 7. Es decir, 4 y 2 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más o menos ahora aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, perdón, aquí me equivoqué. Vamos a borrar. Es 4.
1, 2, 3, 4 en X y 7 en Y. Más o menos por acá. ¿Ok? Es un vector bastante pequeño comparado con los otros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y vamos a dibujar el vector. ¿Quién es el punto 1? Este. ¿Quién es el punto 2? Este de acá. Es un vector bastante pequeño. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar la magnitud de ese vector. La magnitud de W, nuevamente sería la raíz cuadrada del cambio de W en X al cuadrado más el cambio de W en Y al cuadrado. ¿Cuánto es la magnitud de W? ¿Cuánto cambió en X? Estaba aquí y se movía hacia atrás. ¿Cuánto se movió hacia atrás? Una unidad. Menos una unidad, ¿no? Algunos pusieron menos uno. Está bien. Más, ¿cuánto se movió en Y? 3, de 3 a 7. Se movió 1, 2, 3, 4 unidades. Más o menos. Subió 1, 2, 3, 4. Más o menos. 1, 2, 3, 4 unidades. 4 unidades al cuadrado. Recuerden, estos números, un número negativo al cuadrado siempre va a dar positivo, entonces quedaría 1 más 16, es decir, raíz de 17. Y entonces la magnitud de W sería igual a la raíz de 17, que es, ya les digo, es más o menos 4 punto algo. 4.12. ¿Ok? Entonces este segmento de aquí vale 4.12. ¿Sí? Y entonces ya con eso podemos completar nuestro triángulo, nuestro pequeño triángulo. Más o menos. Y este triángulo pues es bastante pequeño, como pueden ver, pero pues vamos a intentar marcar aquí, ¿no? Este sería, esto mide 1, ¿no? Porque es mi delta X. Y esto mide 4 porque es mi delta Y. ¿Ok? Entonces, vuelve otra vez. ¿Qué ángulo yo quiero medir? ¿El ángulo externo o el ángulo interno? Dependiendo. Si yo lo pongo negativo, el 1 estaría midiendo el ángulo externo. Es decir, voy a hacerlo con el coseno. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente, es decir, menos 1, según ustedes, sobre la hipotenusa, que es 4.12. Y por lo tanto, alfa a la menos 1 sería el coseno de alfa a la menos... Perdón, voy a borrar. Por tanto, mi ángulo alfa, este ángulo de acá, porque lo dejé negativo, ¿no? Vendría siendo coseno a la menos 1 de menos 1 sobre 12. ¿Ok? Lo pueden hacer en sus calculadoras sin problema. Y nos da 94.78 grados. Que es más o menos este ángulo, un poquito más del ángulo recto. Y entonces, si yo estoy bien, el otro ángulo, es decir, este ángulo, este que yo quiero encontrar, debería medir más o menos 86 grados, más o menos. Eso debería medir, más o menos, más o menos. Entonces vamos a ver. Es decir, si el otro alfa 2, que sería igual al coseno a la menos 1, ya de 1 positivo sobre 4.12. A ver cuánto nos da. Eso nos da más o menos 76 grados aproximadamente. 76 grados aprox.
Ah, perdón, aquí era menos 1 dividido 4.12, me equivoqué. Menos 1 dividido 4.12. Es 0.24. Ahí cometí un error. Este ángulo no es 94, sino 104. Ah, borré todo. Bueno, ya que. Bueno, voy a hacer rápido esto. Ah, sí, aquí está. Entonces el ángulo es más o menos 104.04 grados, que fue lo que algunos obtuvieron, ¿no? 4.12, ¿no? Sería este de acá. Y entonces mi ángulo alfa 2 sería 76. ¿Cuánto es 76 más 104? Pues más o menos 180 grados, ¿no? Entonces sí se complementa. Entonces depende de lo que tú quieras, lo que quieras obtener. Este ángulo de aquí me dio 76 grados y este de acá me da 104 grados. Si yo conservo el negativo cuando haga la resta, entonces estoy encontrando el ángulo exterior. Si yo lo cambio a positivo porque me interesa la magnitud, entonces estoy obteniendo este ángulo de acá. Pero siempre tiene que dar lo mismo. Y recordemos, ¿no? Si este es el ángulo positivo, este es el vector positivo, bueno, o no positivo, el vector, su sentido opuesto sería este de acá. Es decir, que este de aquí vendría siendo mi menos W y este sería más W. Entonces, tres cosas que tienen que mejorar en la tarea. Uno, dos y tres. Primero, bueno, cuatro en realidad. Primero, pues hagan los cálculos con cuidado, porque vi que algunos se equivocaron simplemente pues por errores de cálculo, ¿no? Dividieron mal, eh, etcétera. Pero miren, hasta yo también me equivoqué aquí haciendo cálculos. Lo importante es que ustedes revisen y que todo les bien. Seguro. Segundo, verifiquen que tenga sentido. ¿Qué significa que tenga sentido? Que las cosas que ustedes estén encontrando o calculando, pues coincidan con la realidad que ustedes observen, ¿eh? Si a ustedes les da un ángulo de 150 grados, pues evidentemente un ángulo de este tamaño no mide eso, ¿no? Tendrían que estar midiendo otras cosas más. Entonces ahí cuando verifiquen es dibujen lo que encuentran, ¿sí? Dibujen lo que calculen. O sea, si ustedes calcularon un ángulo, dibujen ese ángulo. ¿Dónde está? Si ustedes calcularon una magnitud, dibujen esa magnitud. ¿En dónde está, no? Este sería 4.12. Dibújenla, dibújenla. Dibújenla para que yo sepa que ustedes están pudiendo identificar en este ejercicio lo que están calculando y que no simplemente están reproduciendo fórmulas. Y segundo, y cuarto, encuentren el vector opuesto. ¿Vale? El vector opuesto que es menos este. Solamente tienen que cambiar la punta de la flecha. Conservan el mismo sentido y la misma magnitud. ¿Vale? Entonces ya para terminar con la corrección de esta tarea, de tarea sobre la tarea para hoy mismo, hoy antes de que acabe el día, entonces los que quieran, ¿no? No es obligatorio. Ahí ya yo ya subí sus calificaciones. Entonces los que quieran mejorar, los que les puse 7, si me entregan todo corregido, les voy a subir a 9. ¿Ok? Si me entregan todo perfecto y corregido, ¿sí? Quizás si me agarran de buenas les pongo el 10. Los que tienen 6, por favor, si la quieren corregir, corríjanla para subirles a 8. Más de eso sí no les puedo subir, ¿ok? Las personas que les puse 5 pueden entregarla y les voy a subir a 7 si lo suben corregido. Y los que tienen 0 pueden entregarla, pero les va a quedar el 0, ¿ok? De todas maneras, si le entregan quizás a fin de cuentas, al fin del semestre, a la hora de que necesiten una mano, pues quizás les pueda tener en cuenta al menos que copiaron. ¿Por qué no les puedo cambiar el cero? Porque ya les resolví la tarea, al menos los demás vi que intentaron hacerla y puedo corregir, pero los que no me entregaron nada, yo como sé que aprendieron, simplemente se van a dedicar a copiar. Entonces los que no entregaron, pues definitivamente no les voy a cambiar el cero, pero quizás al final, si lo hacen por el ánimo de aprender, quizás al menos esa actitud se las pueda tener en cuenta para que puedan salvar el curso al final del semestre, ¿ok? Esa tarea, o sea, es decir, la corrección de la tarea, si la quieren entregar, la entregan hoy, ¿sí? Pero no les cambia la fecha de entrega del ejercicio
que ya habíamos hecho hace mucho tiempo, que es el taller de cambio de unidades, ¿ok? Entonces así quedamos por hoy. Entonces recuerden, si quieren para hoy, 1, si quieren, ¿no? Tarea corregida para que les pueda subir la calificación. Y segundo, eh, por favor, entregar las tareas faltantes. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por su empeño, por su esfuerzo. Quedo pendiente de que me envíen la tarea corregida para subirles el 10 a quien se lo pueda subir o arreglar la calificación a todos, ¿vale? Entonces, estamos hablando, chicos, y les deseo que tengan un resto de viernes muy feliz. Cuídense mucho.